Mi nombre es Carlos Alberto Rodríguez, soy excombatiente de Malvinas. En el año 1982 me encontraba haciendo el servicio militar obligatorio. ¿Cómo fue el desembarco? ¿Cómo llegaron a las islas? El desembarco es el 2 de abril, alrededor de las... que se toca tierra alrededor de las 7 y algo de la mañana. Nos despertamos muy temprano, se tocaron dianas 4:30 de la mañana. Nosotros nos enteramos que vamos a desembarcar en Malvinas a recuperar las islas. Es el 1 de abril, alrededor de las 7 de la tarde. Una vez que tocamos, se desembarca, que se abren las compuertas del buque, los vehículos caen al agua, se hace una ronda de vehículos, los vehículos se desplazan hacia la playa, se toca playa y se empieza el desembarco para recuperar las islas. Donde ahí sí dice que no se puede usar el armamento sin la orden de un oficial jefe, algo primordial, que teníamos que ser duro con el enemigo, pero amable y complaciente con el isleño. Si nos pasábamos con alguno de ellos, teníamos una actitud no coherente, íbamos a tener un juicio de guerra o un fusilamiento en el momento. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Pero antes de esto habían desembarcado los buzos tácticos y los comandos anfibios, en bote de goma y no sé en qué más. Y ellos dan la información de que los ingleses estaban sabiendo que íbamos a desembarcar. Entonces se cambian las cartas de desembarco y desembarcamos a un costado donde estaba previsto, y eso nos salvó lo que les contaba antes de iniciar la charla acá, que nos salva de que hubiese sido una carnicería humana. Porque no quedamos de frente a ellos, que tenían reglado morteros 60 y unas ametralladoras 12,7, y ahí está demostrado de que nos estaban esperando. Los dos primeros vehículos que tocan playa, el 05 y el 07, tienen más de 100 impactos de munición. Ahí tenemos el primer herido en combate, que les contaba hoy, es un compañero, Horacio Tello. Tuvimos de vuelta algunas escaramuzas más donde había un tipo hangar de animales o de guardar alimentos de campo, digamos, ¿no? Y ahí sí ya nos encontramos con la ladera del cerro que da a Puerto Argentino, y sobre la casa del gobernador estaban los comandos anfibios y los buzos tácticos combatiendo fuego cruzado contra los marines que estaban dentro de la casa del gobernador. Y alrededor de las 8:30, 9 de la mañana, ahí nos enteramos, 8:30 de la mañana por ahí, nos enteramos por radio que había muerto Giachino, que es el primer militar muerto en combate. Era capitán de corbeta. Ahora es capitán de fragata post-muerte. Y bueno, después de eso, por radio también comunican que el gobernador de las islas se rinde, y 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, cosas así, no bien lo sabía, a veces viste, porque no teníamos reloj, no había teléfonos celulares, nada había, nada. Y ahí aparece el gobernador de las islas, que yo cuando lo vi bajar de un auto inglés, esos
tipo viejo, re bonito, pero viejo, bajó con un uniforme de gala y ahí fue cuando habló con este buzzer y se rindió. La fuerza la tenés que sacar de donde no esté, porque no tenés forma de volver atrás ahí. No podés decir tomar algo, vos tenés que ejecutar, tenés que cumplir. No hay algo que yo tengo que, decido hacer, no. No, vos lo tenés que hacer porque no queda nada. Es tu supervivencia de vida. Y si ayudás vos, te ayudás a tu compañero. Obviamente que ahí faltan alimentos, falta agua, frío, la ropa se moja, no se seca. Vos caminás por el suelo de Malvinas y es toda una turba. La turba es como un césped, es como un colchón, y hay lugares que vos vas caminando y la bota se te mete hasta los tobillos de agua. Vos tenés que hacer, vos tenés que imparten orden y vos tenés que ejecutar, tenés que cumplir. Pasaron años y hay todavía un montón de cosas sin desclasificar de la guerra. Y no hay una historia real contada de la guerra. Están esos informes que hablan, que nunca nadie se preocupó en hacer, o si lo hicieron no lo quieren mostrar, no lo sé eso. Escapa a mi sapiencia de ciudadano común, ¿no? 2 de abril. Segundo nacimiento. No es un día festivo, para mí es un día triste. Ahí comienza el derrotero de una historia tristísima para gran parte de nuestra sociedad. Muy triste. Para la historia dice 649 caídos en combate. Para la realidad son 632. Porque hay 17 que los metieron por la ventana, que no son caídos en combate. Son mala praxis y un problema que tuvo el ejército. Y mala praxis médica en algunos casos. Y todos esos en el continente, no las islas. Y los otros de un helicóptero que se cayó, no sé si en Caleta, Olivia, en el sur nuestro, se cayó un helicóptero y hubo unos muertos y se los metieron como excombatientes. Que no son excombatientes, caídos en combate. O sea que la realidad son 632. Pero fíjate que presos 632, de los cuales la gran mayoría están en el crucero General Belgrano, que son 323. De esos 632, fíjate cuánta gente quedó sin el hermano, sin el hijo, sin el padre, sin el primo, sin el tío, sin el amigo, sin el vecino. Tristísimo. Una locura. Una locura. La guerra es la peor de las miserias humanas. Un gobierno. Ir a una guerra. Es una locura. Si alguien lo quiere tomar, como si voy a la guerra, bueno, pero andá vos al frente, loco. No mandés a los demás. Agarra vos un fusil y andás adelante de todo. Lo traumático es algo que no se puede evitar. El miedo. El tipo traumático es miedo. Hoy hablamos en la charla también previa a esto. El miedo. ¿Qué dice que no tuvo miedo allá? Es mentira. O que no tiene miedo ahora acá en algunas situaciones. Yo, por ejemplo, no tengo vergüenza en decirlo ahora no tengo vergüenza. Hace años no lo decía. Pero hoy lo digo, hace años no lo decía, me da vergüenza. Tenía vergüenza en decirlo, hoy no. Yo no puedo subir un barco. No puedo subir un barco. Yo de chico iba al mar y nadaba en el mar. Hoy no puedo entrar al mar. No puedo entrar al mar. Las explosiones que me agarran por ahí, ¿viste? Uno está en algo entretenido con algo y hace ¡pum! Una explosión y enseguida estar sobre alerta en todo. ¿Viste? Uno estar sobre alerta, siempre atento a algo. Siempre buscar dónde puedo tener protección en mi vida de algo. Entrar y mirar todo alrededor mío, a ver cómo está. ¿Qué pensamientos tiene hoy en día sobre los conflictos armados? Es algo que no tiene sentido. Porque yo digo que el conflicto armado lo arman 3 o 4 inadaptados sociales y
pervertidos mentales detrás de un escritorio, pero no son ellos los que van a la guerra. Si bien ahora hay diferencia, ¿no? Porque lo nuestro fue el último conflicto armado convencional. Hoy la guerra no es más como las antiguas, hoy la guerra es a mucha distancia. 1000, 2000 kilómetros, hay misiles que van ahora, no sé, intercontinentales, no sé, no. La guerra era cara a cara. Tenía la cara del enemigo que lo tenías cerca. Si bien había cañoneo a 20, 30 kilómetros, las fragatas nadaban, los automelares, los cañones también, los aviones que pasaban, pero vos sabías que el enemigo estaba y que venía. Se ven, son distintos. Hay un antes y un después de la guerra, porque el conflicto armado duró 74 días, pero a nuestro regreso empezó la posguerra, que fue tal vez más dura que la guerra. Y ahí empezaron los avatares de la posguerra, donde no teníamos trabajo, donde no teníamos cobertura social, donde no teníamos a nadie que nos pudiera ayudar, solamente nuestras familias. Y nuestras familias en aquel momento sigue siendo como hoy acá, con muchas necesidades, porque la economía nuestra nunca fue excepcional. Entonces, el Estado nos abandonó. Hubo 10 años de arranque que nos ignoró por completo. Y en realidad fueron 20 en total, porque la primera asistencia que tuvimos del Estado fue en el año fines del 91. Hablando del 82, así 20 años. De ahí la cosa empezó a cambiar. Pero para esto tuvimos una lucha eterna contra el Estado Nacional. Han pasado autoridades de diversos signos políticos, de diversos colores. Y todos han puesto siempre alguna traba para llegar a lo que nosotros necesitamos. Recién ahora algunas cosas se van terminando y se van poniendo un poco más amenas, pero hay muchos de nosotros que empezaron a hablar de Malvinas después de 20 años. Eso porque se sentían ignorados. Porque cuando volvimos nos mandaron al gallinero de nuestra casa. Entramos de noche, a escondidas, y no podíamos hablar de lo que había pasado en Malvinas. Es como que a vos llegues a tu casa, te digan, bueno, anda a tu casa, te sientes en tu casa y bueno, pero vos no sos más partícipe de tu casa. Vos ahora tenés que ir al gallinero de tu casa. San fue el gallinero allá, el último rincón, así me pasó eso. Por eso es que te digo que fue una lucha, fue terrible, la posguerra fue más dura que la guerra en sí. Fíjate que hay mayor cantidad de suicidio en la posguerra que en la guerra en sí. ¿Y qué mensaje le gustaría transmitir a las nuevas generaciones? Bueno, lo que hablábamos antes de este momento, hablamos la hermandad, el amiguismo, que si empezamos todos juntos, sigamos juntos. Que si alguno se queda en el camino por algo, que lo vayamos a buscar y lo traigamos, que terminemos todos, seguirá. Y si tenemos suerte, que tenemos que empezar en la universidad, todos los que empecemos juntos lo terminamos. Es difícil, ¿no? Pero bueno, sería lo ideal. Que nos dé la posibilidad de crecimiento como sociedad. El ascenso social va a venir de ese momento, de ese lugar. Que sin capacitación, sin estudio, no hay forma de llegar. No hay forma de llegar. Les voy a contar una pequeña anécdota de lo que pasó en Malvinas. Se hacían guardias de radio para ver lo que hablaban ellos. Ellos hablaban en claro como estamos hablando nosotros acá, en su idioma, inglés. Y para eso éramos indios, éramos negros, que no teníamos nada, no sabíamos nada, que éramos ignorantes. Pero había algunos de nosotros que sabían inglés. Y que mayormente eran los soldados con punto que habían tenido una buena educación, que habían ido con un buen colegio, que habían tenido una buena educación, familias de un nivel social elevado. Ellos sabían casi todos inglés. Ellos hacían guardia de radio para ver lo que hablaban los ingleses. Y gracias a esas comunicaciones que estos chicos escuchaban, se salvaron un montón de vidas. Lo importante que es capacitarse. ¿Y cómo le gustaría que se enseñe este tema en los colegios o en la educación en hoy en día?
que no se olvide, que se transmita, que se den valores de vida. Y con anécdotas se enseña lo que le sucedió a esa gente y lo mal que la pasó para batir esos errores y poderlos transmitir al futuro para que sean mejor calidad de vida.